Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, iba a saludar también a los miembros del Gobierno valenciano, pero no va a ser posible. Con el debate de la conocida como Ley de Acompañamiento se inician las sesiones parlamentarias que conducirán previsiblemente a la aprobación de los presupuestos para 2014. Mi grupo ya ha señalado en varias ocasiones, y no va a dejar de hacerlo hoy, que tanto el debate de las enmiendas a la totalidad como los debates de las enmiendas parciales han quedado sensiblemente evaluados por la falta de explicaciones en torno a algunas circunstancias que ponen de manifiesto hasta qué punto se encuentra condicionada la ejecución del presupuesto autonómico. Sabemos que el año que viene habrá un nuevo plan económico-financiero previsto en el artículo 13 de la Ley 8/2013 y anunciado hace un mes por el secretario de Estado de Administraciones Públicas. Sabemos que en estos mismos días se está ejecutando un acuerdo de no disponibilidad de créditos impuesto por el Ministerio de Hacienda en el marco de las actuaciones de monitorización de la ejecución del presupuesto. Un acuerdo desvelado, por cierto, por el vicepresidente del Consejo en rueda de prensa, a preguntas de los medios de comunicación y sin que el mismo quedase recogido en el listado de acuerdos que se había difundido previamente. Todo ello, como es sabido, dio lugar a la publicación de una improvisada nota de prensa por parte de la Consellería, tan breve como poco clarificadora, donde no se informa de cuáles son las partidas afectadas ni se da ninguna explicación sobre el importe que se va a declarar como no disponible. Todo este escenario se completa con una inminente reunión, parece que mañana, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que, de acuerdo con algunas informaciones publicadas la pasada semana por los medios de comunicación, podrían tomarse decisiones muy relevantes incluso respecto a algunos de los tributos recogidos en la ley que estamos debatiendo en estos momentos. Entre ellos, y por ejemplo, el impuesto sobre los depósitos bancarios. Se podría dar la paradoja de que dentro de unos días se tenga que modificar esta ley que debatimos ahora para reflejar las decisiones que se adopten mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ya sería lo que le faltaba a ese cúmulo de improvisaciones que ha rodeado la aprobación de este impuesto. Desde que el Consejo lo anunció hace mes y medio, se ha dicho antes, poco después de presentar la ley de acompañamiento, en la que no estaba incluido, y agregándolo poco después a los presupuestos como un impuesto indirecto, cuando se trata, en realidad, de un impuesto directo, porque no es un impuesto sobre los clientes, sino que es un impuesto sobre las entidades y que recae sobre sus beneficios. Mi grupo se felicita de que se apruebe este tributo, más aún si se va a hacer fruto de una enmienda de aproximación con la que el Grupo Popular va a asumir algunos de los elementos esenciales de nuestra propuesta sobre este impuesto, la misma propuesta que rechazó el año pasado, así como alguna otra propuesta de algún otro grupo parlamentario, el Grupo de Compromís, que también había presentado una enmienda a este respecto. Pero no por ello queremos dejar de señalar que haber llegado tarde a la aprobación de este impuesto tiene un coste. El coste asociado a los 230 millones de euros a los que llega el objetivo de recaudación que el Consejo ha plasmado en los presupuestos para 2014. Esto significa que en lo que llevamos de legislatura la Administración podría haber recaudado 460 millones de euros si se hubiera aplicado cuando nosotros lo dijimos. El año pasado, por ejemplo, se podría haber pagado la extra que se quitó a los empleados públicos o se podrían haber revertido algunos de los recortes en sanidad y en educación. La subida de las tasas universitarias, el despido de los interinos en los meses de verano, el aumento de la ratio de alumnos, la expulsión de los inmigrantes del sistema sanitario. Todo esto nos lo podríamos haber ahorrado y se lo habríamos evitado a muchas personas que ya lo están pasando francamente mal sin la aplicación de estas medidas y que después de ponerlas en marcha aún lo están pasando peor. Las enmiendas del Grupo Socialista a los presupuestos de 2014 y en particular a esta ley tratan de suprimir o mitigar los recortes que el Consejo prorroga un año más, que consolida para los próximos meses, en perjuicio precisamente de aquellos a los que me acabo de referir, de quienes se encuentran en una situación más difícil. Concretamente, en las enmiendas a la ley de acompañamiento, mi grupo propone recuperar la financiación gratuita para los discapacitados de los productos incluidos en la prestación farmacéutica y el catálogo ortoprotésico y volver a otorgar plena cobertura sanitaria a las personas que fueron excluidas del sistema, así como dar marcha atrás en la ampliación del copago en los medicamentos. Escuchamos con frecuencia que la Comunidad Valenciana no tiene un problema de gastos, sino de ingresos, pero gastar poco no es sinónimo de gastar bien.
Y en esta comunidad nos encontramos casi cada día con las huellas que ha dejado la política de manga ancha, llamémosla así, en el gasto. Es posible gastar muy poco, sí, y al mismo tiempo es posible gastar muy mal. Cuando se habla de déficit de ingresos, hay quien solo quiere hablar del déficit de ingresos procedentes del modelo de financiación autonómica. Y es cierto que el dinero que recibe nuestra comunidad está un 9% por debajo de la media, a pesar de lo cual los senadores valencianos del Grupo Popular han vuelto a rechazar hace tan solo unos días una reforma urgente del modelo de financiación que reequilibre la situación. Pero siendo esto cierto, también lo es que en el conjunto de los ingresos públicos nos encontramos más de 20 puntos por debajo de la media de las comunidades de régimen común. Y ello solo es posible si existe un enorme déficit de ingresos en el resto de partidas, en lo que no es el modelo de financiación, en aquellos recursos que no vienen del Estado. Ya me he referido a los 230 millones que hemos dejado de recaudar cada año por no haber aplicado el impuesto sobre los depósitos bancarios. Pero podría referirme a los más de 100 millones de euros que no ingresamos el año pasado por no haber recobrado el impuesto sobre patrimonio a finales de 2011, cuando el Grupo Socialista lo pidió tal día como hoy en el debate de la Ley de Acompañamiento. Creemos que mientras se exigen tantos sacrificios a casi todo el mundo, habría que pedir a quienes pagan este impuesto que hagan un esfuerzo adicional, me refiero al impuesto de patrimonio, para compensar el regalo que se les hizo el año pasado. Y nuestras enmiendas proponen la fórmula de hacerlo, un aumento de la tarifa que vendría acompañado por una rebaja del mínimo exento hasta 500.000 euros, con el fin de ensanchar ligeramente la nómina de contribuyentes del impuesto. Con esta misma finalidad, volvemos a reiterar también la necesidad de cambiar la regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Entendemos que se habría de suprimir completamente la bonificación y que cada contribuyente tendría que pagar lo que le corresponde, en función de una tarifa progresiva, a partir de unos mínimos que también proponemos revisar para que no pague quien recibe una herencia modesta, una donación modesta, o quien hereda el negocio familiar o quien hereda la vivienda familiar. No tiene sentido, y además no es justo, pedir sacrificios a quienes están exhaustos y no pedir un pequeño esfuerzo a quien aún tiene capacidad de hacerlo. Por eso hemos planteado también el establecimiento de una tarifa creciente en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. ¿Cuál sería el resultado de su aplicación? Pues que la compra de un inmueble valorado en más de 250.000 euros conllevaría un tipo impositivo algo mayor. Por ejemplo, en el caso de un inmueble de 400.000 euros se pagarían 1.500 euros más de la situación que se regula en la actual Ley de Acompañamiento. No creo que nadie dude que la capacidad económica que revela la compra de un inmueble valorado en 400.000 euros no es la misma que la que revela la compra de un inmueble valorado en 100.000 o 50.000 euros. Con la aplicación de estas medidas sería posible, además, aliviar la situación de quienes menos ingresan, de aquellos contribuyentes que declaran rentas más bajas y están padeciendo una significativa pérdida de poder adquisitivo, generada tanto por la devaluación salarial como por el encarecimiento de algunos productos o servicios básicos. Y se podría, como mi grupo plantea, rebajar a cero la tarifa autonómica en el IRPF de quienes declaran unas rentas más bajas y al mismo tiempo mejorar las deducciones, incorporando una nueva por acogimiento familiar o ampliando la deducción por conciliación a aquellos casos en los que es el padre quien concilia, pues tal y como está ahora nos parece que existe un cierto prejuicio acerca de cómo se tiene que ordenar la vida familiar, o extendiendo a los descendientes la deducción por atención de discapacitados y, por supuesto, también equiparando a familias numerosas aquellos casos en los que nos parece que existen dificultades económicas equiparables a las de esas familias. También en lo referente a las deducciones autonómicas proponemos mantener los umbrales de renta que dan derecho a aplicar el 100% de la deducción, en vez de rebajarlos para que algunos contribuyentes, que ahora acceden a todo el importe, dejen de poder acceder al 100% de la deducción. Y proponemos finalmente ampliar los límites que dan derecho a disfrutar de una parte de esas deducciones para devolverlos al nivel en que se encontraban en 2011. Tengo que recordar que cuando se modificaron se anunció que era una modificación transitoria, solo para 2012 y 2013. Así que el Grupo Popular, si tiene a gala cumplir con sus compromisos, tiene aquí una oportunidad de hacerlo. Tiene una oportunidad de cumplir con el compromiso de restaurar el umbral de las deducciones autonómicas que eliminó en 2011 y que dijo que era para 2012 y 2013 solamente. Y si no lo explica, pues, como en tantas otras cosas, si no es capaz de explicarlo, si no es capaz de asumir responsabilidades, lo que debería hacer es, como ya hemos pedido tantas veces, asumir su incapacidad de hacerlo, asumir la necesidad de que los ciudadanos se pronuncien,
darles la palabra y que tome la palabra la gente frente a un gobierno que es incapaz de responsabilizarse de nada. Gracias. Muchas gracias, señor López. Té la paraula la representant del grup parlamentari popular, il·lustre diputada, doña María Hernández.